Bienvenidos amigos y hermanos una vez más a este repaso de la lección de escuela sabática del Foso de los Leones al Foso del Ángel. Estudiamos la lección 7 de nuestro libro, el libro de Daniel. Había pasado ya algún tiempo y finalmente Nabucodonosor, su historia, aquella gran Babilonia cayó. Y en este nuevo imperio, los medos y los persas tienen un estilo de gobernar diferente. Ellos habían comisionado 120 sátrapas o gobernadores para que ministraran. También había 3 presidentes, de los cuales Daniel era el principal para administrar los asuntos de la provincia. Vemos que Darío el Medo se dio cuenta, observó la sabiduría, la forma de Daniel manejarse. Ya Daniel acá era un hombre de sumamente experiencia, ya llevaba alrededor de unos 70 años de servicio, desde que fuera removido de su ciudad natal, Judea, hasta Babilonia. En este ambiente, los 120 sátrapas, como aquellos 2 presidentes que trabajaban de la mano con Daniel, se dan cuenta de cuánto favor, cuánta confianza el rey deposita en Daniel. Y esto de alguna manera generó celos, y esos celos se convirtieron en algo muy feo. Vemos que Daniel simplemente hacía su trabajo como un buen siervo. Daniel allí se esforzaba por hacer las cosas bien. Y como siervo de Dios, como cristianos, nosotros debemos cuidar también el lugar donde trabajamos, que el trabajo que hagamos sea un trabajo de eficiencia, sea un trabajo en el cual no se encuentren tachas, simplemente se pueda ver que nosotros somos fieles en las cosas que hacemos. Así que estos 120 sátrapas, como estos 2 presidentes, empezaron a estudiar la vida de Daniel. Y ellos vieron que la vida de Daniel era una vida muy devota de su Dios. Observaron también que Daniel era una persona íntegra, fiel en todos los asuntos administrativos. No encontraron ellos ningún apego o para inculpar a Daniel. Daniel no tenía en ese aspecto ninguna deficiencia por la cual ellos pudieran señalarle. Y esa actitud celosa, vemos cuánto exámenes tuvieron que hacer, de cuánto estudio, investigativos acerca de Daniel, y llegar a la conclusión ellos mismos que no encontraron ninguna tacha, ningún vicio, que Daniel era una persona que daba un testimonio maravilloso de fidelidad. Así que ellos dijeron, no podremos encontrar nada contra Daniel, porque Daniel es un hombre fiel. Qué hermoso, hermanos, que se pueda decir de nosotros que somos fieles, que somos devotos de nuestro Dios. Y en ese asunto investigativo se preparaba un plan macabro. Había ya allí diferentes estudios de cómo era que iban a afectar a Daniel. Y llegan a la conclusión que la única manera de ellos poder atacar a Daniel, ya que no había ningún vicio, ninguna falta en él, era precisamente contra su Dios. Y ese plan entonces empieza a caminar, empieza a marchar con la intención de dañar, destruir, incluso matar a Daniel. Ellos sabían que Daniel era un hombre fiel y que Daniel, conociendo ya el estilo de vida que llevaba, era seguro que Daniel iba a rechazar la ley del gobierno antes que la ley de Dios. Y ese plan fue ideado con ese propósito: destruir a Daniel, matar a Daniel, que Daniel simplemente saliera de escena para ellos gobernar y ocupar el puesto de Daniel. Pero Dios estaba detrás de todo lo que hacía Daniel. Cuando somos fieles, Dios está allí
como poderoso gigante protegiéndonos, y es el caso allí que Dios está con Daniel su siervo también. Una vez investigan, llegan a un acuerdo de que la única opción de llegar a Daniel, de deshacerse de Daniel, era por medio de su Dios. Entonces idean el fabuloso plan, un plan perverso, de que al rey firmara un decreto conforme a la ley de los medos y los persas, que no podía ser revocada, en la cual se observara, se llevaran plegarias únicamente al rey Darío. Esta idea no pareció descabellada para el rey, sino que pareció bien, porque este decreto tenía algo especial y era que parecía razonable para muchas personas. Se interpretó como una prueba de lealtad, que tenía como fin unir a todos bajo ese nuevo gobierno, el gobierno de los medos y los persas. Si nosotros recordamos, Daniel, el mismo libro de Daniel, aparece algo muy parecido que ya estudiamos, y es precisamente aquella estatua que Nabucodonosor mandó a hacer, la estatua de oro. La estatua tenía como finalidad que todos pudiesen adorar la estatua. Allí se iba a identificar quién estaba en contra del gobierno, quién estaba a favor, y Nabucodonosor iba a poder tener constancia si el pueblo era fiel a él o no. Es lo mismo acá con Darío, aunque es usado para dañar a Daniel, pero el objetivo era identificar quién era fiel al gobierno, quién no era fiel al gobierno. El rey le parece bien ese decreto y empieza entonces su función. Este decreto empieza a funcionar de inmediatamente y se empieza a llevar a diferentes lugares el anuncio oficial del rey de que no se podía adorar o salvar o orar a ningún dios en espacio de un mes, solamente a el rey de entonces, el rey Darío. Aquellos hombres sin ninguna condición moral querían dañar simplemente a Daniel. Vemos que usan el poder de las palabras y la lengua para engañar, por así decirlo, al rey. De Santiago 3.8 dice que la lengua en una persona calumniadora es como un turbulento mal que acaba con todo, un veneno mortífero. Habla Santiago, allí Santiago 3.8. Y Jesús también habló del cuidado que nosotros debemos tener a la hora de nosotros hablar, de usar nuestra lengua. No debe ser algo placentero el dañar. Jesús dijo en Mateo 12, 36, 37, que todo lo que nosotros hagamos debe ser cuidadoso. Dijo Jesús, os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serás declarado justo y por tus palabras será condenado. Vemos la importancia que la palabra de Dios da a la hora de nosotros ser partícipes de calumniar o dañar a alguien. No debemos usar las palabras para dañar, sino para restaurar. De hecho, el 8º mandamiento dice que no debemos levantar falso testimonio contra nuestro prójimo. No debemos hablar mentiras contra nuestro prójimo, ni ponerlo en un estatus en el cual está lejos de ser eso. Y es lo que hacen estas personas allí. 122 personas se unifican para destruir al siervo de Dios. Y imaginen la confianza que el rey había depositado en Daniel, aquella amistad entre ellos había crecido, y el rey sentía admiración y veía a Daniel más que un siervo como un amigo. Así que cuando el rey se entera y Daniel allí, pues continuó haciendo lo que él siempre hacía. Siguió orando 3 veces al día, como era su costumbre. Daniel era un hombre de oración. Y estas oraciones de Daniel, no era que Daniel
en el desayuno oraba, en el almuerzo y en la cena. Estas eran oraciones exclusivas. Daniel se apartaba, Daniel se encerraba en su habitación, abría las ventanas con dirección al templo de Jerusalén. Vemos allí que Daniel reconoce que en Jerusalén su historia con Dios tenía algo especial. Allí estuvo el templo de Dios, Dios manifestó tanto y la bendición de Dios estaba allí a pesar de todo, con esa historia maravillosa. Y Daniel oraba a Dios. Daniel no, las comidas que no tenían relación, era un espacio de intimidad entre Daniel y Dios. Daniel allí abría su corazón y oraba, sacaba ese tiempo de su trabajo tan ocupado para Daniel orar, para Daniel recibir de Dios. Así que es un gran ejemplo que Daniel nos da allí, en esa vida ajetreada, esa vida ocupada. ¿Cuántas pausas hacemos nosotros para orar, para agradecer a Dios, para pedir a Dios que nos dirija, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en cualquier ambiente, que nosotros nos detengamos y oremos como así Daniel hacía? Daniel oraba a Dios. Así que cuando Daniel oyó hablar acerca del decreto que le prohibía orar al verdadero y único Dios, Daniel hace algo allí. Daniel simplemente sigue orando, alabando a Dios, dando gracias a su Dios. Y así había hecho siempre, Daniel 6:11. Y siempre, o sea, eso no alteró, Daniel sigue haciendo. El hecho de que Daniel haya orado en semejantes circunstancias es digno de mencionar, de resaltar, porque lo que nos impresiona es que daba gracias 3 veces al día, como lo hacía, como lo había hecho siempre. Daniel, eh, impresionante su devoción hacia Dios, su ejemplo que nos deja, un legado maravilloso. Eh, Rápidamente fueron con el chisme que había uno de los siervos que no obedecía. Este siervo había desobedecido el decreto. Y ese siervo precisamente era Daniel. El rey, pues, en un estrés, trató de librar a Daniel, mas este no pudo librar a Daniel. Allí se les recuerda incluso que es conforme a la ley medo-persa, Daniel no podía ser librado y ellos se dan a conocer allí de que su intención cuál era con Daniel. Por eso el rey pudo darse cuenta que la intención que ellos tenían era precisamente destruir a Daniel, y esto se le había escapado al rey. El rey se sintió culpable y pues fueron a buscar a Daniel frente al foso de los leones con la expectativa de que los dientes, Daniel iba a quedar entre los dientes agudos de los leones. Daniel daba gracias, Daniel daba gracias, porque parece que ¿por qué digo gracias, Daniel? Porque Daniel confía en Dios. Se puede pensar en muchas cosas, pero Daniel conocía las promesas de Dios. Daniel conocía a Dios. Daniel sabía que Dios era su refugio y su fortaleza y su socorro. Daniel tenía a Dios siempre cerca de él y él había tomado una decisión firme de serle fiel a Dios en todas las cosas. Finalmente Daniel es echado en el foso de los leones y Daniel debía permanecer allí toda una noche. El rey Darío no durmió en esa noche eh, y, y le recuerda algo a Daniel, que ya Daniel sabía, y es: el Dios en que tú confías te va a librar de allí. O sea, ya Darío conocía la relación de Daniel con su Dios. Darío sabía cómo era esa relación. La tensión, la presión, la culpabilidad tal vez que sentía el rey porque Daniel había sido allí víctima de
esos sátrapas y estos dos presidentes. Y la noche pasó, la noche siempre pasa, llegó el día, y el rey muy temprano allí, muy de mañana, va y llama a Daniel, 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 el, el Dios a quien tú sirves, él ha librado allí, eh, llama, llama allí incesantemente. Y el rey entonces escucha a Daniel. Entonces se alegró en gran manera y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Así que sacaron a Daniel y no se le encontró herida alguna porque había confiado en su Dios. Qué maravilla, hermanos. Dios puede librar del foso de los leones. El Dios de Daniel sigue siendo el Dios de nuestros tiempos. Dios está aquí como estuvo con Daniel. La vida de Daniel debe ser un espejo para que nosotros imitemos a Daniel, como Daniel se comporta con Dios ante las presiones. Daniel sigue firme, Daniel sigue fiel. Vemos que fue librado, que allí Dios envió a su ángel. Dios envió ángeles que taparon la boca de los leones y Daniel estuvo tranquilo, Daniel estuvo por el relato, conociendo la vida de Daniel, podemos llegar a la conclusión que Daniel estuvo allí orando. Daniel estuvo toda aquella noche orando, agradeciendo a Dios. En medio de leones hambrientos, vemos que Daniel se mantiene orando. Ahora estos sátrapas, estos dos presidentes iban a pagar un precio alto. El rey lo mandó a buscar a sus familiares. En la antigüedad, los padres de familia eran los responsables de su familia. Así que si algo pasaba con el padre de familia, pues también pagaba toda la familia. Muchas conclusiones se pueden sacar de acá. Una de ellas es que la familia sabía, que la familia no quiso hacerlo desistir, sino que lo animó, así como fue el caso de Ceres, la esposa de Amán, que ella le animó en su complot para dar muerte a Mardoqueo, allí en el libro de Esther 5:4. Pero no nos consta exactamente que este haya sido el caso. La enseñanza fuerte acá es que como padres de familia, nosotros debemos cuidar a nuestra familia, debemos cuidar lo que llevamos a la casa, el ejemplo que le damos, porque si no, nuestra familia puede sufrir las consecuencias de nuestros actos irresponsables. Y en el foso de los leones allí se echaron a estos 122 gobernantes, gente importante del reino, con sus esposas, con sus hijos. Y el relato tristemente dice que no, bien en el aire ya los leones allí saltaron y quebrantaron sus huesos. Es una historia trágica, pero cuánto nos afecta las consecuencias de nuestros actos. Estas familias pagaron el precio, si fueron inocentes o no, pagaron el precio. Y si nosotros como padres de familia no tomamos decisiones sabias, pues también nuestra familia pueden pagar el precio. La aplicación de esta historia tan fascinante como es el foso de los leones, una de las historias más impactantes que la Biblia nos presenta. Yo quiero decirte, amigo y hermano, que hay un adversario que está también cerca. Siempre hay un león que ruge cerca de tus hijos, ruge cerca de tu esposa, ruge cerca de tu hogar, de tu iglesia, de tu comunidad. Ese león, según Primera de Pedro 5:8, es el diablo. Y dice que anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Así que la persona que ponga su fe en Dios puede estar seguro que no caerá en las tentaciones del enemigo, como Daniel tampoco cayó ante los leones, porque el mismo Dios de aquel entonces sigue sirviendo. Nuestro Dios es el Dios vivo, es el Dios de Daniel, es también
nuestro Dios. Y Dios está cerca de nosotros para librarnos. Dios está cerca para animarnos, para dirigirnos, para hablarnos. Aunque hay un león que anda dando rondas, que anda rugiendo para destruir a los que le sirven a Dios, también yo quiero decirte que el Salmo 34:8 dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los guarda. Ese ángel también anda en torno, anda dando vueltas. Hay un león que anda rugiendo dando vueltas, pero el ángel de Jehová es más poderoso que cualquier león, y que este león malvado, y anda el ángel de Jehová en derredor, acampando, protegiendo a sus siervos. Y esa es precisamente la enseñanza que sacamos del libro de Daniel, que si nosotros somos de Dios, si confiamos en Dios, si somos fieles a Dios, entonces el ángel de Jehová está cerca de nosotros y el enemigo no nos pueda dañar. Aunque vengan millares contra nosotros, Dios nos librará. Recuerda, amigo y hermano, que hay un león que ruge en derredor, busca nuestra ruina, pero hay un ángel todopoderoso que anda cerca de los que le temen, de los que confían en Dios. Y como Dios sacó milagrosamente a Daniel del foso de los leones, también el ángel de Jehová te librará en la hora de la prueba, si tu corazón le pertenece a él. Y si no es así, digamos como los 3 jóvenes hebreos, sepan que no adoraremos ni nos inclinaremos ante ningún mandato que quebrante la ley de Dios. Que Dios te bendiga, amigo y hermano. Será hasta la próxima. Y recuerda que el ángel de Jehová acampa en derredor de tu vida.